Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy, amigos, tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema jugoso, polémico, y que honestamente me tiene con la intriga a tope. Y sé que a ustedes también. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, Andersel, y esa bomba que explotó. Kerem Bürsin espió a Andersel. ¡Guau! Ya saben, como siempre en este canal nos dedicamos a desmenuzar toda la información, a buscar la verdad detrás de los titulares, a analizar lo que se dice y lo que no se dice, para que ustedes tengan la información más completa y puedan formarse su propia opinión. Así que si son nuevos por aquí, les doy una calurosa bienvenida. Suscríbanse para no perderse ni un solo vídeo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido fresco y relevante. Ya saben, suscribirse es gratis y nos ayuda muchísimo. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, una de las parejas más queridas del mundo de las series turcas, nos hizo soñar a muchos. Love is in the air o Sen Kalkam, como la conocemos aquí, nos regaló momentos mágicos, y la química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla. Todos queríamos que su amor fuera real, y así fue. O al menos, eso creíamos. Después de un tiempo, lamentablemente, la relación llegó a su fin. Y como suele suceder en el mundo del espectáculo, comenzaron los rumores. Rumores, especulaciones, y un supuesto espionaje. El rumor de que Kerem Bürsin, de alguna manera, espiaba a Hande Erçel se ha estado moviendo por las redes y los medios de comunicación, y hoy vamos a tratar de aclarar qué hay de cierto en todo esto. Para empezar, debemos retroceder un poco en el tiempo, porque para entender la situación, hay que analizar cómo se gestó la relación y qué pasó después de la ruptura. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de Love is in the air. La serie fue un éxito rotundo, y su romance traspasó la ficción. Comenzaron a salir, y fueron la pareja del momento. Compartían fotos en redes sociales, asistían a eventos juntos, y se veían felices. Todo parecía un cuento de hadas moderno. Pero, como les decía, el cuento de hadas llegó a su fin. En un momento dado, la pareja anunció su separación. Los motivos, como suele suceder, no fueron completamente claros. Hubo rumores de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, pero siempre hay un pero. Y es aquí donde entran en juego los rumores de espionaje. Se comenzó a hablar de que Kerem Bürsin, supuestamente, no estaba completamente conforme con la ruptura, y que, de alguna manera, intentó mantener control sobre la vida de Hande incluso después de que la relación se terminara. *** El surgimiento de la chispa, Love is in the air y el encanto de Serkan Bolat, y Eda Yildiz ***. Antes de sumergirnos en la controversia del supuesto espionaje, es esencial recordar el contexto donde todo comenzó, la serie Love is in the air o Sen Kalkam. Esta comedia romántica turca, estrenada en 2020, conquistó corazones en todo el mundo, incluyendo Latinoamérica y España, gracias a su trama cautivadora y a la innegable química entre sus protagonistas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. La serie narra la historia de Eda Yildiz, una joven que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto que por circunstancias de la vida, se ve obligado a fingir un compromiso con ella. Lo que comienza como un acuerdo comercial, pronto se transforma en un torbellino de emociones y sentimientos, donde el amor florece entre Eda y Serkan. El éxito de la serie fue tal que trascendió la pantalla. Los fans se enamoraron de la pareja, y no tardaron en notar la evidente conexión entre Kerem y Hande. Sus interacciones en las redes sociales, sus miradas cómplices y la complicidad que se percibía fuera del set, avivaron los rumores de romance. *** Del set a la vida real, el romance que conquistó al mundo ***. La especulación se convirtió en realidad cuando, en abril de 2021, Kerem Bürsin y Hande Erçel confirmaron su relación. Las redes sociales se inundaron de felicitaciones y muestras de cariño hacia la pareja. Sus seguidores celebraron el amor de Serkan y Eda fuera de la ficción, y se convirtieron en una de las parejas más queridas del momento. Durante su relación, Kerem y Hande se mostraron muy unidos. Compartían fotos en sus redes sociales, mostrando momentos de su vida cotidiana, viajes y eventos especiales. Sus fans se sentían partícipes de su felicidad, y la pareja se convirtió en un ejemplo de amor para muchos. La conexión entre ambos era palpable.
Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, asistían a eventos juntos, y se dedicaban mensajes llenos de cariño en sus redes sociales. Parecían estar construyendo una relación sólida y prometedora. *** El anuncio de la ruptura, el fin del cuento de hadas ***. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. En enero de 2022, después de poco más de un año de relación, la pareja anunció su separación. La noticia sorprendió a sus seguidores, quienes lamentaron el fin del romance que tanto habían celebrado. Los motivos de la ruptura no fueron completamente claros. Se especuló con diferencias irreconciliables, agendas apretadas, y otros factores que, como suele suceder, quedaron en el terreno de la especulación. Ni Kerem ni Hande ofrecieron una explicación detallada sobre lo ocurrido. *** El rumor del espionaje, la sombra de la controvertida acusación ***. Es precisamente después de la ruptura, cuando surge el rumor que hoy nos ocupa, la supuesta acusación de espionaje por parte de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel. Este rumor, que se propagó rápidamente por las redes sociales y los medios de comunicación turcos, planteaba la posibilidad de que Kerem, de alguna manera, no había aceptado la ruptura y había intentado mantener control sobre la vida de Hande incluso después de que la relación terminara. La gravedad de la acusación es innegable. Si fuera cierto, implicaría una invasión a la privacidad, un acoso encubierto y una falta de respeto a la autonomía de Hande. Sin embargo, es importante destacar que hasta el momento, no existen pruebas concretas que respalden esta acusación. ***, ¿de dónde viene el rumor? Las fuentes y las especulaciones ***. ¿De dónde surge este rumor? Principalmente de filtraciones en medios turcos y declaraciones de supuestas fuentes cercanas a la pareja. Se ha hablado de que Kerem habría contratado a personas para seguir a Hande, para saber con quién se encontraba, qué hacía, e incluso para obtener información sobre su vida personal. Estas fuentes anónimas, que a menudo son comunes en el mundo del espectáculo, alimentan la especulación y el morbo. Sin embargo, es importante ser cautelosos con la información que proviene de fuentes no verificadas, ya que pueden ser manipuladas o tener intenciones ocultas. ***, la falta de pruebas, la ausencia de evidencia concreta ***. Un aspecto fundamental en este caso es la falta de pruebas concretas que respalden la acusación de espionaje. No existen fotos, vídeos, documentos o testimonios verificados que demuestren que Kerem Bürsin efectivamente contrató a alguien para espiar a Hande Erçel. Ante la ausencia de pruebas, las acusaciones se basan en rumores, especulaciones y declaraciones no confirmadas. Es fundamental ser críticos con la información que recibimos y no dar por hecho nada que no esté respaldado por evidencia sólida. ¿Por qué este rumor ha tenido tanta repercusión? Los factores que influyen ***. A pesar de la falta de pruebas, el rumor de espionaje ha tenido una gran repercusión, generando debate y controversia en redes sociales y medios de comunicación. ¿Por qué? Existen varios factores que contribuyen a esta situación. 1. La naturaleza de la relación la química que vimos en la serie, esa conexión especial que traspasó la pantalla, hizo que muchos fans se involucraran emocionalmente con su historia de amor. La ruptura, por lo tanto, fue una decepción, y eso pudo alimentar la especulación y el deseo de saber qué había pasado realmente. 2. La fama y la exposición mediática tanto Kerem como Hande son figuras muy populares en Turquía y a nivel internacional. Cualquier detalle sobre sus vidas personales se convierte en noticia, y los medios de comunicación suelen exagerar y sensacionalizar la información para generar más clics y vistas. 3. La falta de claridad al no haber una explicación oficial y detallada por parte de Kerem y Hande sobre los motivos de la ruptura, el público se vio obligado a especular y a rellenar los vacíos con rumores y teorías. 4. El contexto social desafortunadamente, en muchos casos, las mujeres en el mundo del espectáculo, y en la sociedad en general, son más vulnerables a este tipo de situaciones. El control, el acoso y la invasión a la privacidad son problemáticas serias que, aunque no se ha comprobado en este caso específico, sí existen y están presentes. La posibilidad de que una mujer sea víctima de espionaje, especialmente después de una ruptura sentimental, es un tema que genera preocupación y empatía. Las reacciones de los protagonistas, silencio y negación ***.
Ante las acusaciones de espionaje, tanto Kerem Bürsin como Hande Erçel han reaccionado de manera diferente, aunque con un denominador común: el silencio y la negación. Kerem Bürsin ha negado categóricamente las acusaciones. No ha dado muchas declaraciones al respecto, pero ha dejado claro que considera falsas y malintencionadas estas acusaciones. Esta postura es comprensible, dado que la acusación daña su imagen y reputación. Hande Erçel ha preferido mantener silencio y enfocarse en su trabajo y su vida personal. Esta decisión puede ser interpretada de diferentes maneras, como una estrategia para evitar alimentar la controversia, como una forma de proteger su privacidad, o como una señal de que no quiere dar importancia a los rumores. ¿Qué podemos concluir? Reflexiones finales. Con la información que tenemos hasta el momento, es muy difícil afirmar con certeza que Kerem Bürsin espió a Hande Erçel. No hay pruebas concretas que lo demuestren. Lo que sí podemos decir es que el rumor existe, que ha generado mucha controversia, y que ha dañado la imagen de ambos, especialmente la de Kerem. Es importante ser cautelosos y no dar por hecho nada que no esté respaldado por pruebas. Los rumores, las especulaciones y las noticias falsas pueden ser muy perjudiciales para las personas involucradas. En este caso es fundamental respetar la privacidad de Kerem y Hande, y no generar más controversia sin fundamentos. Si se llegara a descubrir alguna prueba concreta, entonces, por supuesto, analizaríamos la situación de manera diferente. Pero hasta el momento, todo lo que tenemos son rumores y especulaciones. Consideraciones adicionales: el impacto en las carreras y la imagen pública. Más allá de la controversia del supuesto espionaje, es importante analizar el impacto que este rumor ha tenido en las carreras y la imagen pública de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Kerem Bürsin la acusación de espionaje ha dañado su reputación. En un mundo donde la confianza es fundamental, ser acusado de invasión a la privacidad puede afectar negativamente su imagen, su capacidad para conseguir nuevos proyectos y su relación con sus fans. Hande Erçel si bien no ha sido directamente acusada de nada, el rumor ha puesto su vida personal bajo el escrutinio público. La atención mediática constante y las especulaciones pueden afectar su bienestar emocional y su capacidad para concentrarse en su trabajo. El papel de los medios y las redes sociales, la importancia de la verificación. El papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la propagación de este rumor es fundamental. Los medios, en su afán por generar noticias, a menudo recurren a fuentes no verificadas y a la sensacionalización. Las redes sociales, por su parte, pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación y la difusión de rumores sin fundamento. Es fundamental que los medios y los usuarios de redes sociales sean responsables y críticos con la información que comparten. La verificación de las fuentes, el análisis de la evidencia y la cautela ante las especulaciones son esenciales para evitar la propagación de noticias falsas y el daño a la reputación de las personas involucradas. En resumen, la necesidad de cautela y respeto. En conclusión, el rumor de que Kerem Bürsin espió a Hande Erçel es una acusación grave que hasta el momento carece de pruebas concretas. Es fundamental ser cautelosos con la información que recibimos, verificar las fuentes y evitar la propagación de rumores sin fundamento. Es importante respetar la privacidad de Kerem y Hande y permitirles continuar con sus vidas personales y profesionales sin más controversias. Si en el futuro se presentara alguna evidencia concreta que respalde la acusación, entonces se podría analizar la situación de manera diferente. Mientras tanto, la prudencia y el respeto son las mejores herramientas para abordar este tema. Es fundamental recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos y derechos, y que la especulación y los rumores pueden causar un daño irreparable. Espero que este vídeo les haya sido útil e informativo. Les agradezco por su atención y por compartir sus opiniones en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.